Ese momento cuando te tocas la bolsa y te das cuenta que no tienes contigo tu celular, ya es por sí solo una historia de terror, pero creo que esta es todavía peor. Anoche uno de mis amigos pasó por mí y prácticamente me obligó a salir corriendo para alcanzar la tocada del grupo de una de sus mejores amigas. Ya en el lugar, después de unas cuantas cervezas, me di cuenta de que no tenía mi teléfono. Revisé en la mesa donde estábamos, en la barra, fui a ver en los baños y nada. Usé el teléfono de mi amigo para llamarme. Sonó 2 veces y alguien contestó. No dijo nada. Solo escuché muy bajo una risita ronca, como de alguien con problemas para respirar. No era una risa rápida, sino lenta, como si estuviera disfrutando que yo escuchara. No volvió a hablar. Colgué con una sensación rara en el estómago. Eventualmente acepté que mi teléfono ya estaba perdido. Esa persona no sonaba con intenciones de devolverlo, y me di por vencido. Pero cuando llegué a mi casa más tarde, encontré el teléfono en mi buró, junto a mi cama, donde lo había olvidado, justo donde lo había dejado antes de salir. Muy buenas noches, comunidad, y sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio especial para agradecerles tantos años de historias, para agradecerles que ya somos 2 millones en YouTube, cifra a la que llegamos hace unos meses, y 2 millones en Spotify que alcanzamos hace un par de semanas. Espero que hayan disfrutado la historia con la que comenzamos esta noche, una historia que contamos en 2016, cuando, créanlo o no, eso era un episodio completo de Relatos de la Noche. Gracias por formar parte de este hermoso proyecto y de la mejor comunidad de todo Internet. Ustedes lo llevaron de ser un espacio que se grababa con el corazón desde un cuartito, con un micrófono improvisado de un viejo reproductor MP3, con unas cientos de personas escuchando, a un espacio que se graba ya con un micrófono profesional, pero todavía con el corazón, todavía desde un cuartito lleno de libros y objetos de terror, pero ahora con una audiencia de millones de personas, que el año pasado fue el podcast en español más escuchado en el mundo, el 7º más escuchado de este planeta en cualquier idioma, según Spotify. De ese tamaño es esta comunidad. No se olviden que ustedes son el corazón de Relatos. Ahora es momento de iniciar este viaje de festejo de horror, porque claro que no todo es nostalgia, así que continuaremos con historias que nos han llegado muy recientemente, pero que, quién sabe, con el tiempo quizás también se vuelvan clásicos de este programa. Ya estás escuchando Relatos de la Noche. Y recuerda que si estás escuchando en YouTube, te quedes hasta el final porque anunciaremos a los ganadores de los 5 libros de la semana pasada y, por supuesto, como estamos celebrando, hoy regalaremos más, hoy regalaremos el doble y te diremos cómo participar. Supongo que esta historia comienza con unos sueños que tuve desde hace un año para acá. En esos sueños alguien tocaba un timbre de esos que aturden en los oídos. Lo empezaba a escuchar en mis sueños hasta que me despertaba, y entonces lograba escucharlo en esos primeros momentos al despertar. Sin embargo, mi timbre no suena de esa forma. Las casas vecinas están lejos. Nunca he escuchado sus timbres, si es que los tienen. Y ese sonido, que vagaba entre mis sueños y la realidad, no solo sonaba a las 7, 8, 9 de la mañana, como las primeras veces. Después sonaba también a la mitad de la noche, a las 2:45 de la madrugada para ser exactos. Primero en mis sueños, parándolos de pronto, fuera lo que fuera. Podía ser un sueño muy real, de esos que parecen un pedacito de la vida cotidiana, o podía estar soñando con un bosque oscuro muy lejos de aquí. El timbre me hacía pararlo todo. El timbre me hacía pararlo todo para poner la atención, y yo me forzaba a despertar.
Lo intentaba con todas mis fuerzas hasta que podía hacerlo, y podía escucharlo entonces, mientras me ponía mis pantuflas y me levantaba para ir a la puerta. Lo seguía escuchando hasta que llegaba a ella, y me daba cuenta de que ese no era mi timbre, de que no había nadie afuera. Bueno, debo ser honesto, cuando esto pasaba por las madrugadas, no me atrevía a asomarme por la ventana o por la mirilla de la puerta. Me daba mucho miedo que fuera a ver a alguien ahí. Llegué unos días en que me estuve enfermando mucho. Casi no podía dormir por el dolor de cabeza. Me costaba mucho descansar y finalmente decidí usar unas pastillas para dormir que tenía guardadas para esas emergencias. No me gustaba dormir con ellas porque sentía que perdía el control, que dormía demasiado profundo y que si pasaba algo en mi casa, aquí donde vivo solo, quedaría completamente desprotegido. Esa noche, como a eso de las 8, la incomodidad era tal que me di por vencido. Necesitaba dormir, descansar aunque tuviera que tomarme esas pastillas para lograrlo. El dolor de cabeza no era tan intenso, pero era punzante, constante. No se iba ni por un momento. Me tomé esas pastillas. Me fui a dormir. Por fin pude quedarme dormido. Por fin pude descansar. El timbre interrumpió el sueño que tenía hasta ese momento. Un sueño de esos que no se recuerdan, que no importan. Volvió a sonar. No pude despertarme. Intenté. De verdad intenté, pero no pude. Pero en el sueño sí pude asomarme hacia afuera. No me levanté, pero pude ver quién estaba tocando el timbre. Era una señora en un camisón viejo, de esos que se usaban antes, con una peluca mal puesta, con lentes redondos muy pequeños y oscuros. Me daba la impresión de que estaba ciega y tocaba mi timbre. De pronto me vi en otro lugar. Estaba en una playa de noche, buscando a Marco y Santiago, mis sobrinos, los hijos de mi hermana. Sabía que estaban ahí en algún lugar y tenía que encontrarlos. Escuchaba el mar, pero en la playa no veía absolutamente nada y caminé en la oscuridad. Escuché voces a lo lejos. Creí escuchar la voz de Marco y corrí en la oscuridad, casi tropezándome en la arena. Luego volví a estar frente a mi casa. La señora ya se había alejado de la puerta. Estaba en la banqueta, bajo la luz de la lámpara frente a mi casa. Se alejaba, pero volteó hacia mí, de nuevo, como si pudiera verme. Tenía en sus manos unas agujas para tejer, muy largas. Parecía tejer algo que yo no alcanzaba a ver, pero las movía demasiado rápido, hacia adentro y hacia afuera en un gesto casi amenazante. Y luego yo ya no estaba ahí, y en mi sueño estaba manejando. Veía el mapa porque no sabía dónde iba, pero la pantalla parecía confusa, borrosa, y yo no sabía qué salida tomar. Iba en una autopista. Todos iban muy rápido, más rápido que yo, y no sabían dónde salir. En total, para ser preciso, tuve 3 sueños esa noche, pero todos iban entrelazados. Saltaba de uno para volver a otro, y al otro y regresábamos al primero. Pude ver claramente a esa mujer de las agujas que tocaba mi timbre, que se alejaba por la calle y luego volvía a mi casa. Se acercaba a la puerta, volvía a tocar, hasta que se fue. Se alejó hacia el fondo de la calle en la oscuridad y ya no la vi. El segundo fue el sueño en esa playa de noche, donde caminaba en la oscuridad, siguiendo las voces hasta que pude ver unas luces, una fogata, gente alrededor. Me acerqué a ellas corriendo, tropezándome en la arena. Sentí que había algo malo ahí y yo buscaba a mis sobrinos. Gritaba sus nombres. Las personas alrededor del fuego estaban desnudas y voltearon hacia mí, sin moverse de sus posiciones. Cuando me acercaba vi una figura en medio de la fogata, tallada en piedra. La figura de un demonio que nunca voy a olvidar. Entre esas personas que volteaban a verme, estaban Marco y Santiago. Luego pasé a otro sueño, de mí en la carretera, en el que no podía ver mi mapa. Cuando por fin vi la salida que buscaba en él, ya me la estaba pasando.
Lo último que sentí antes de despertar es como un coche me pegaba de lado y me hacía voltear y antes de sentir dolor, ahí desperté. Y bueno, yo sé que probablemente estarán pensando, ¿qué tiene que ver todo eso con Relatos de la Noche? ¿Por qué nos están contando un sueño raro si aquí nos reunimos a narrar historias paranormales y no sueños? Verán, no creo que haya sido simplemente un sueño. Siempre sentí que no fue así y ahora puedo comprobarlo. Después de ese sueño, de ese maldito sueño aquella noche en que las pastillas me hicieron dormir más profundo de lo normal, más profundo de lo que yo puedo, se acabaron los timbres en la madrugada, en la mañana. Esos que se metían en mi sueño y se quedaban por unos segundos al despertar, se fueron. No volví a escucharlos. Pero mi hermana comenzó a visitarme. Como siempre empezó a venir a mi casa, no por extrañarme, sino porque algo le preocupaba. Y en el fondo yo soy la única persona en el mundo en quien puede confiar para decirle la verdad, para decirle por qué se preocupa. Había algo raro con Santiago y Marco. Estaban cambiando mucho. Cuando me dijo que al menos 2 veces al mes se iban a la playa y pasaban la noche allá, instintivamente me basé en mi sueño para empezar a darle pistas de qué hacer, de qué preguntar. Terminó dándose cuenta de que estaban en una secta, en una muy mala, en una secta horrible. ¿Cómo llegaron ahí? No lo sabemos, pero no era un juego de muchachos. Mi hermana le pidió al papá de mis sobrinos que viniera a la ciudad, cuando ya estaba segura de lo que estaba pasando. Los dos irrumpieron en una de esas ceremonias. Ahí, junto a adultos y viejos, estaban ellos dos, formando parte de ese asqueroso ritual. A pesar de que los muchachos eran mayores de edad, mi hermana y su papá decidieron que era mejor que él se los llevara un tiempo, que los alejara lo más posible de ese círculo en el que habían caído, de esas amistades. Yo ni siquiera tuve tiempo de verlos, de despedirme, pero empecé a vivir con miedo. Sabía que ese sueño tan raro que había tenido ahora tenía algo de verdad. Sí, las sectas, los cultos oscuros son más comunes de lo que pensamos. No es nada raro que alguien que conocemos, alguien de quien jamás sospecharíamos, forme parte de algo así. Pero mis sobrinos jamás habían dado algún indicio de un apego a ese tipo de creencias. Al contrario, siempre habían sido muy católicos. Hace unos 4 meses, ya estando sola, mi hermana rentó su casa, ese lugar enorme donde vivía con sus hijos. Ya no necesitaba ese espacio, y con lo que le sacó le alcanzó para rentar una casita aquí, muy cerca de donde yo vivo, y le quedaba para vivir cómodamente nada más del resto de la renta de la suya. Y yo iba muy poco a ver a mi hermana, allá al fondo de la calle. Esa zona me parece muy oscura, solitaria, casi como otro mundo. Pero mi hermana dice que es muy tranquilo, muy callado, que casi parece que no tuviera vecinos. Y bueno, hace unas semanas el sueño me siguió dando muestras de que era más real de lo que pensaba. Y es que tuve un accidente automovilístico bastante grave. Sin embargo, no fue por un error al tomar una salida como soñé. No, sufrí una baja de azúcar, algo que no sabía a lo que yo era propenso, y perdí el conocimiento en una carretera. Mi carro fue pérdida total, pero yo tuve mucha suerte. De no haber muerto y de no haber lastimado a nadie, pero mucha suerte. Cuando perdí el conocimiento, mi carro se salió hacia el acotamiento. Luego empezó a rodar entre la vegetación alrededor, que frenó un poco la velocidad para que al estrellarme finalmente con un árbol, no me quedara ahí prensado. Tuve mucha suerte de despertar un día después, adolorido pero consciente, y de que una semana después ya me estuvieran dando de alta para volver a casa. También tuve la suerte de que mi hermana esté tan cerca de mí, de que desde el primer momento hubiera venido a cuidar de mis plantas y de mis peces para no dejarlos morir. Pero hay algo que me preocupa. Mi hermana viene todos los días a cuidarme,
A mí me es difícil hacer muchas cosas con una pierna enyesada y la clavícula rota. Mis manos aún están torpes. Puedo sobrevivir, pero me ayuda mucho que ella esté aquí. Me habla mucho de sus vecinos, de la gente del fondo de la calle. Dice que por primera vez se ha abierto acerca de lo que vivió con sus hijos, con ellos, y que ha tenido mucha comprensión, sobre todo de la vecina de al lado, una viejecita ciega que se la pasa tejiendo, que teje de memoria de forma bellísima, aún sin ver. Cuando le mencionó creí reconocerla. Me dijo que le platicó de mí y que la señora tiene muchas ganas de venir a verme otra vez. ¿Cómo que verme otra vez si yo no la conozco? Le pregunté. ¿Qué? ¿De qué hablas? Me dijo mi hermana con su cara muy extrañada. Te digo que me dijo que tiene ganas de conocerte. ¿Qué escuchaste? No te me vayas a volver loco, ¿eh? Y sí, quizás escuché mal, comunidad. Pero hay algo que me preocupa mucho. Algo que me hace prometerles que les voy a escribir pronto, y si no escribo es que algo me pasó. Se descompuso mi timbre los días en que estuve enfermo. Mi hermana lo cambió. Este timbre que tengo ahora lo conozco. Suena exactamente como ese que sonaba en mis sueños. Cada que mi hermana se va en la noche a su casa, después de darme de cenar, me da pavor. De verdad, un pavor indescriptible de escuchar ese timbre de nuevo otra vez, en medio de la noche. La historia anterior, comunidad, tiene mucho de inexplicable, y habrá quien diga que es más de misterio que de terror, pero nunca hay que subestimar el miedo que puede provocarnos el encontrarnos ante una situación que no podemos comprender, que va más allá de todo nuestro entendimiento de lo que es real, de lo que es posible. Y sí, como muchas de las historias aquí en Relatos de la Noche, al ser historias reales, pues no hay una conclusión. Son historias que se siguen desarrollando y, de verdad, le deseamos, creo que a nombre de toda la comunidad, la mejor de las suertes a este protagonista. Esperamos pronto saber de ti y que sean buenas noticias. Que ya no tengas más relatos que contarnos. La siguiente historia puede ir en un sentido parecido, pero bueno, no les voy a adelantar nada. Adéntrense ustedes solos y no se pierdan en la oscuridad. Hola, comunidad. No sé si esto que me pasó tenga explicación. Espero que alguien al escuchar encuentre una, porque la verdad, la única que yo encuentro me aterra y me deja más confundido que si no la tuviera. Trabajo como mensajero para una compañía muy grande, de esas que todos conocemos, que seguramente muchos usan para comprar por aquí. Y sí, ya sé que en este tipo de trabajos uno ve de todo, pero lo que me pasó hace unas semanas todavía no me deja tranquilo. Todavía no lo supero. Ese día tenía pocas entregas, así que me fui con calma, y la última de ellas era en una colonia a la que voy muy poco. La dirección estaba hasta el límite de esta zona. Ese, de hecho, ya era un camino rural. Apenas empecé a meterme en él, las pocas casas que había parecían abandonadas, y la verdad, lo primero que pensé fue que podía ser una trampa para asaltarme. Eso ya me pasó una vez cuando repartía comida, pero no con este tipo de empresas. No es tan fácil que pase, sobre todo cuando pides con una cuenta registrada. Además, el paquete se veía caro. Ya estaba oscureciendo cuando llegué. La calle era de tierra y solo esa casa tenía una luz encendida. El resto estaba completamente oscuro. Me estacioné frente a un cerco de madera, bajo, que apenas marcaba el terreno. Saqué el teléfono para llamar y confirmar, pero no tenía señal. Aunque la dirección era correcta, la ubicación era correcta. Toqué en el cerco a ver si alguien salía. A los pocos segundos, una señora abrió la puerta de la casa apenas un poco y se asomó.
Me preguntó quién era. Le dije que iba a entregar un paquete y ella me preguntó que para quién. Le dije el nombre que tenía registrado y otra vez, con la misma cara confundida, me volvió a preguntar, ¿para quién? Yo repetí el nombre y entonces me dijo que lo iba a aceptar, que lo dejara dentro. Le pregunté si no podía salir por él y me contestó que no, que la cerca estaba abierta y que entrara, que ella no podía salir. No me encantaba la idea, pero era el último paquete del día y ya quería acabar. Así que entré, pero apenas di unos pasos dentro. Vi que al fondo la señora se metió rápido en un cuarto y ya no la vi más. Dejé el paquete sobre una mesa que estaba junto a la entrada, pero no pude evitar mirar un poco alrededor. Todo se veía viejo. Solo puedo decir que como de otro tiempo. En la mesa había un periódico doblado, pero se alcanzaba a ver la fecha. 18 de julio de 1992. Pero no estaba amarillento ni roto. Salí todavía más confundido que al llegar. Cuando tuve señal, marqué que el paquete había sido entregado y me fui. Al día siguiente en la aplicación apareció un aviso, que el paquete nunca se entregó. Yo volví a confirmar que sí, que lo dejé dentro de la casa, que incluso alguien lo recibió, pero me preguntaron quién, y ahí me di cuenta de que nunca le pregunté el nombre a la señora. Pasaron unos días y un paquete de repuesto regresó al centro de distribución para que lo llevara otro repartidor. Ese día, uno de mis compañeros me mandó un mensaje con una foto y me dijo, «Oye, ¿esta fue la casa donde lo entregaste? Porque me dijeron que aquí no ha venido nadie». Y sí, sí era la misma ubicación, sí era la misma entrada, pero la casa era diferente. El color de las paredes, la cerca, hasta las ventanas, todo distinto. Hasta hoy no sé cómo explicar esto y lo único que se me ocurre, la verdad, me aterra hasta decirlo, pero juro que lo que pasó fue real. Hola comunidad, lo que voy a contarles me pasó hace ya varios años, cuando todavía estaba en la universidad, ya en las vacaciones entre el penúltimo y el último semestre, y tuve que ir a trabajar por unos días a Reynosa, Tamaulipas. En ese entonces la ciudad ya tenía fama de ser muy peligrosa. Vivir o trabajar ahí implicaba tener cuidado a cada paso, no solo por la inseguridad de cualquier ciudad grande, sino porque, bueno, era y sigue siendo una frontera muy marcada por el crimen organizado, y yo no conocía a nadie ahí. Mi trabajo era supervisar unas obras. El dueño, al saber que iba a estar ahí por varios días, me ofreció dónde quedarme. Al principio pensé que sería un departamento o un cuartito en alguna casa, algo normal, pero cuando llegamos me llevaron a un edificio abandonado cerca de la frontera, en la calle Aldama. Por fuera parecían ruinas, paredes manchadas, ventanas rotas o tapadas con tablas, una reja oxidada que no encajaba bien y la entrada clausurada por maderas. Pero me insistieron en que era ahí, que no me quejara tanto hasta que viera el interior, a menos que me diera miedo entrar. Por supuesto que no me dio y, bueno, en efecto, por dentro no estaba tan mal como esperaba. Los pasillos tenían el piso aún intacto, las paredes con pintura descascarada, pero sin basura ni humedad exagerada. En el cuarto piso, el último, había un cuartito con cama, una mesa y un baño con agua caliente. «Aquí puedes dormir», me dijeron. No era bonito, pero estaba ahí. Era gratis y yo no tenía otra opción. No me pagaban mucho. Si podía ahorrar al quedarme ahí, pues qué mejor. Así que acepté. La primera noche, después de un día entero en la obra, me acosté temprano. No sé cuánto tiempo habrá pasado cuando escuché pasos en las escaleras, lentos, pero firmes. El eco del edificio hacía que sonaran cerca, cada vez más arriba.
Conté 1, 2, 3 pisos y los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Luego unos golpes secos. Tocaron. Me quedé inmóvil. Nadie sabía que yo estaba ahí. Nadie. Nadie tendría por qué ir. Y para llegar hasta esa puerta había que pasar por la entrada del edificio, que estaba cubierta con maderas bastante pesadas. No era posible entrar sin hacer un ruido tremendo. No escuché más, y después de unos segundos, los pasos comenzaron a bajar. Cuando me asomé por la rendija no vi a nadie, ni escuché la puerta de la calle abrirse o cerrarse. No quise darle más vueltas, y al amanecer me convencí de que tal vez lo había soñado, de que tal vez estaba muy cansado. La segunda noche otra vez, los pasos, lentos, subiendo, el eco por todo el edificio. Se detuvieron frente a mi puerta y tocaron. Esta vez reuní valor para preguntar quién era. La voz de una mujer, apagada, como si hablara desde lejos, preguntó: ¿Está María aquí? Le dije que no, que ahí no había ninguna María. Me agaché para mirar por debajo de la puerta, pero no vi nada, solo la oscuridad del pasillo. Los pasos se alejaron, bajaron de nuevo, y otra vez no escuché a nadie salir por la entrada. Al día siguiente, en la hora de comida, le pregunté al dueño si había alguien más viviendo en el edificio. Me dijo que no, que se aseguraba de que nadie se metiera, que ya había tenido problemas con eso antes, pero que nadie se iba a atrever a hacerlo otra vez. Ahí me dejó hablando solo y se fue a regañar a alguien más. Yo me quedé comiendo sin saber qué pensar. No le di mucha importancia, pero antes de irse, y al final de la jornada, se emparejó con la camioneta del ingeniero que me llevaba y me dijo: si alguien te toca hoy, nomás no abras la puerta. Esa noche llegué decidido a comprobar que no había nadie en todo el edificio. Cuando me dejaron me metí rápido. Revisé piso por piso. Todos estaban vacíos. No había muebles, ni colchones viejos, ni rastros de que alguien se escondiera ahí. Subí hasta el cuarto piso y cerré la puerta, pensando en darme un baño. Me recosté un momento y casi me quedaba dormido cuando... Los pasos otra vez. 1, 2, 3 pisos. Hasta mi puerta. Pero esta vez, antes de que tocaran, me levanté de golpe y abrí. El pasillo estaba vacío. No había forma de que alguien se escondiera. No hubo ruido de puertas ni nada. Escuché algo detrás de mí, dentro de mi cuarto. Un sonido claro a mis espaldas, en la cama, como si alguien se hubiera dejado caer sobre el colchón. Giré y vi que, bajo mis cobijas, había alguien acostado. El bulto era inconfundible, los hombros, las piernas, la forma clara de una persona tapada hasta la cabeza. Se me secó la garganta. No tenía cómo haber entrado. La puerta había estado cubierta conmigo y la ventana daba a un cuarto piso. Di un paso atrás y luego corrí. No pensé, no revisé nada. Simplemente salí corriendo así como estaba. Por suerte no me había desvestido y en el pantalón llevaba mi cartera, pero ni siquiera pensé en eso hasta que salí del edificio. A unas cuadras encontré un hotel barato. Creo que el recepcionista me vio tan pálido que me preguntó si quería que llamara a la policía, si me había pasado algo.
Le dije que no era necesario. Al amanecer volví por mis cosas al cuartito, antes de que pasaran por mí para llevarme a la obra. Después le dije al dueño que me quedaría en el hotel los días que me faltaban. Él no preguntó por qué, solo me miró y me dijo: te dije que no les abrieras la puerta. Gracias por seguir por aquí, mi querida comunidad. ¿Qué les pareció la historia anterior? Es de esas que yo me puedo imaginar clarito, como si las estuviera viviendo. No dejen por favor de dejarnos sus opiniones, sus comentarios. Son muy importantes para nosotros y ya ven que intentamos hacerles caso y mejorar. Para toda la gente que nos pedía más historias, pues ya han visto que estamos trabajando al doble este año, y si nos escuchan en una plataforma sin comentarios, siempre estaremos por ahí pendientes en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, donde hasta memes sobre relatos les acabamos compartiendo, para que nos sigan por favor por ahí. Cómo ha cambiado todo, ¿no? Relatos de la Noche empezó con episodios de 2 o 3 minutos y miren cómo vamos en este camino. Y hablando de eso, como estamos en un especial, quiero compartir con ustedes una historia que contamos por primera vez hace 10 años. Una historia que les apuesto, la gran mayoría no han escuchado. Se quedó perdida en el tiempo, pero sé que, aunque seas de esos pocos que están aquí desde 2015, aunque seas de los pocos que ya la escuchó, la vas a disfrutar. Dime si la reconoces. Hola comunidad, no sé qué tanto de paranormal tenga esta historia, pero quiero compartirla con ustedes porque sigue siendo de lo más aterrador que me ha pasado en la vida. Fue hace ya 25 años. Yo fui a la ciudad de Querétaro para un evento deportivo juvenil, una Olimpiada Nacional. Iba como parte de la selección de mi estado, pero no conocía a los demás seleccionados porque ellos entrenaban juntos en sus escuelas y yo no. Yo lo hacía por mi cuenta con mi papá. Eso hizo que desde el aeropuerto me juntara con otros 2 chicos que tampoco eran del grupo principal que entrenaba donde mismo, Mario y Eloísa. Y la verdad, eso también nos facilitaba escaparnos de la vigilancia de los entrenadores. Bastaba con quitarnos el uniforme para poder salir de los hoteles sin problema porque ningún entrenador nos conocía. La mañana después de llegar, en lugar de ir a ver el inicio de los eventos deportivos y apoyar a los compañeros del estado, a los que evidentemente no conocíamos, decidimos escaparnos para conocer la ciudad. Tendríamos 13 o 14 años. Nos quitamos los uniformes de la selección y salimos a caminar. Tomamos el primer camión de transporte público que pasó, pero en la dirección equivocada. Lo hicimos por la aventura también, en un tiempo sin celulares, sin mapas sobre todo. Así que en lugar de llevarnos al centro de la ciudad, nos sacó hacia las afueras. Cuando nos dimos cuenta empezamos a reírnos y a pensar en qué podríamos hacer por ahí para entretenernos, en una colonia, y un pasajero al escucharnos nos dijo que por ahí había una pirámide. Nos bajamos y caminamos por esas calles casi desiertas tratando de encontrarla, pero no dimos con ella. El cielo estaba nublado, la tarde se veía oscura, parecía que en cualquier momento iba a llover. Ya estábamos fuera de las calles principales cuando tomamos un taxi. El conductor, un anciano, nos dijo que si queríamos pasear, no muy lejos de ahí había una presa que podíamos visitar. Y de nuevo, pensando en que solo queríamos divertirnos, le dijimos que sí. Nos llevó a un lugar completamente solitario. Dijo que era por ser lunes, pero que normalmente estaba lleno de visitantes. Le pagamos y empezamos a caminar por ahí, esperando encontrar algo interesante para ver. Como estábamos tan chicos, no nos sentíamos en peligro. No podíamos medirlo. Cansados íbamos ya en silencio cuando, como a unos 100 metros, escuchamos un grito de mujer, un grito de dolor. Nos miramos y sin decir nada supimos que era momento de regresar.
Vamos a buscar a un policía y le decimos lo que escuchamos, dijo Eloísa rompiendo el silencio. No fue nada. Seguro alguien quiso asustarnos. Pero vamos rápido, antes de que en el hotel noten que nos fuimos sin permiso, dijo Mario. Caminamos sin saber bien dónde estábamos. Teníamos hambre y ya estábamos cansados. A lo lejos vimos a un grupo de gente reunida. Parecía una comida familiar o algo religioso. Preparaban comida y había música. Nos acercamos para preguntar cómo regresar y tal vez con algo de suerte que nos invitaran a algo de comer. Pasamos junto a unos niños que estaban alejados del grupo. Se quedaron quietos en cuanto nos vieron. Cuando llegamos al centro de la reunión, la música, que parecía música indígena como de las películas, se detuvo de golpe. Todas las personas ahí se quedaron en silencio y nos miraron, con mucha seriedad, con molestia, me atrevería a decir. Nadie dijo nada. Entonces, escuchamos de nuevo el grito de una mujer. Volteamos hacia una colina y ahí estaba parada una mujer desnuda, con la cara llena de sangre. A su lado, 4 personas vestidas completamente de negro, con máscaras blancas, lisas, sin ninguna expresión. A mis espaldas escuché movimiento. Mario y Eloísa ya corrían en medio de la gente, directo hacia un sembradío, y yo corrí detrás de ellos. Alguien detrás de nosotros gritó una orden, y varios hombres y mujeres empezaron a perseguirnos. Mario y Eloísa me llevaban unos 20 metros de ventaja. Sentí que alguien me rasguñó la espalda. Una mujer de unos 40 años casi me había alcanzado, y gritaba algo que no recuerdo. Delante de mí, mis amigos ya subían hacia una carretera. A mi derecha escuché otro grito. Un hombre de negro con máscara blanca venía corriendo directamente hacia mí. ¡Córrele!, gritó Eloísa. Corrí con todas mis fuerzas. Subí a la carretera y mis amigos tiraban piedras hacia lo que fuera que venía detrás de mí. Por suerte éramos atletas. Por suerte entrenábamos bastante, porque si no, no hubiéramos escapado. Cuando miramos hacia el campo, vimos a unas 15 personas paradas, quietas, observándonos mientras nos alejábamos por la carretera. Una camioneta pick-up se acercaba. Le hicimos señas y se detuvo. Era una pareja de ancianos. Les contamos que nos acababan de perseguir y que queríamos regresar a la ciudad, que queríamos saber cómo volver a Querétaro. Nos dijeron que subiéramos. Ayudamos a Elena, yo subí y le daba la mano a Mario para que subiera. Cuando escuchamos a una patrulla detrás de nosotros, se bajó un policía joven de unos 20 y tantos. Habló con el conductor de la camioneta, recargó una mano en la cajuela y de forma muy sutil nos hizo señas para que bajáramos. Muchachos, yo los llevo, dijo, y sin pensarlo bajamos de ahí y nos subimos a la patrulla. Le contamos quiénes éramos y lo que había pasado. Nos dijo que nos llevaría al límite de su zona, que ahí pediría un taxi seguro, que nos fuéramos directo al hotel y que no saliéramos hasta estar con nuestros entrenadores. Cuídense, hay mucha gente enferma por aquí, nos dijo antes de bajarnos. Cuando llegamos al hotel, Eloísa confesó que miró hacia atrás cuando íbamos en la patrulla, que vio cómo la camioneta que casi nos llevó, a la que ya nos habíamos subido, se salió de la carretera y se fue en dirección al lugar donde habíamos visto ese extraño ritual, a donde estaban todos. Mario comentó que al entrar ahí había visto varios coches último modelo estacionados. Y yo recordé que los niños, los primeros que vimos separados del grupo, llevaban colgadas en la espalda máscaras blancas. No sé qué tanto de esto fue real y qué tanto fue nuestro miedo,
Pero si alguien conoce a ese policía, que aunque hayan pasado 25 años seguro nos recuerda, ojalá que sepa que, aunque no tengamos idea de qué iba a pasar, le estaremos eternamente agradecidos. Diez años ya de que compartimos esa historia, comunidad. Y fíjense que hace 5 años, cuando mucha gente la empezó a redescubrir, alguien dejó un comentario que hasta ahora sigue siendo de mi top de comentarios aterradores en el canal. Magaaz01 comentó: mi abuelo me contó que en un viaje con la familia por las carreteras de San Luis Potosí, la camioneta se les descompuso y estuvieron ahí un buen rato, hasta que de un cerro vieron que bajaban personas con antorchas y machetes. Obvio les dio mala espina y se encerraron en la camioneta. Esas personas lo rodearon y un hombre le tocó el vidrio del conductor a mi abuelo y le preguntó desde afuera: ¿acomodas el kilo de carne? Imagínense el terror que sintieron, pero en eso pasaba un tráiler y comenzó a sonar su claxon. Esas personas se volvieron a adentrar en el cerro y el tráiler se detuvo a auxiliar a mi familia. Los subió con él y los llevó al pueblo más cercano. Mi abuelo dice sin duda que ese trailero le salvó la vida. ¿Qué les parece el comentario? Cortito pero aterrador escenario, ¿verdad? Oigan, pero volviendo al tema de esta historia, le invitamos a toda la gente de Querétaro que si conocen alguna historia sobre una secta, algún dato, un relato que las involucre, por favor compártanlas con nosotros. ¿Se imaginan un especial de ese tema? ¿Se imaginan? Y sería excelente ir a grabarlo allá. Pero es momento de continuar. Este especial aún no termina. Hola mi gente de Relatos de la Noche. Esta historia me la contó mi papá muchas veces desde que yo era niño. La recordaba con lujo de detalles y aunque siempre le presentaba como algo curioso que le pasó en carretera, yo podía notar que en el fondo sí le daba miedo. En el fondo sí le daba miedo. Pasó hace muchos años cuando no había mapas en el teléfono ni GPS, y si querías llegar a un lugar lo hacías siguiendo indicaciones apuntadas en una servilleta o preguntando por el camino. Un amigo de mi papá tenía un tío muy querido, casi como un segundo padre, que se iba a casar en el pueblo de la novia. Los había invitado a todos, a todo el grupo de amigos, y como no podían faltar, salieron 3 de ellos un viernes por la noche en una camioneta que les prestaron para llegar a la boda. Eran 3 en total: mi papá, su amigo Pavel y su amigo Gonzalitos. Ese no era tan cercano al grupo, pero de alguna forma siempre se les colaba en todas partes. Tan no era de los amigos de mi papá que a él no lo conocí y nunca supe su nombre, solo que le decían así. El plan era sencillo: llegarían con tiempo, saludarían a la familia, conocerían a todas las muchachas que pudieran y se quedarían hasta que se apagara la música, como siempre hacían en las fiestas. En la hoja que llevaba el copiloto, Gonzalitos, las instrucciones parecían claras. Después de pasar el puente, toma la segunda salida de terracería a la derecha. Sigue por ahí hasta la gasolinera abandonada. A veces va a haber quien venda galones de gasolina, pero no vayan a comprarles. Luego doblan a la izquierda, continúan hasta que empiezan a escuchar música y ahí va a ser. Sonaba fácil, pero cuando tomaron la terracería y pasaron la gasolinera abandonada, la música no llegó. Ni la música, ni las casas, ni la gente, nada. El camino se fue estrechando. Ellos nomás seguían y seguían pensando que ya cerca tenía que estar. Al principio estaba parejo, pero pronto se volvió de piedras y tierra, con ramas secas que golpeaban la parte baja de la camioneta. Afuera solo se escuchaba el motor y de vez en cuando el canto lejano de algún grillo. ¿Estás seguro que dijo que después de la gasolinera?, preguntó mi papá. Pues eso entendí, contestó el Gonzalitos, mirando el papel como si fuera a cambiar de repente. La noche estaba cerrada, sin luna,
y el aire se sentía más fresco conforme avanzaban. De pronto a lo lejos se cruzó una figura. No pudieron distinguir bien qué era. Podría haber sido un perro muy alto o una persona muy chiquita encorvada. No llevaba ninguna luz, y cuando pasaron junto a ese punto donde lo habían visto ya no había nada. Nadie dijo nada por unos segundos, hasta que alguien soltó: seguramente fue un borracho, ¿verdad? Pero nadie estaba muy convencido. Pasó más de media hora hasta que, después de una curva, vieron algo que los hizo callar. A lo lejos, unas luces parpadeaban con colores: rojo, verde, amarillo. Por fin, dijo mi papá. La música se escuchaba débil, pero lo suficiente para distinguir que era en vivo, como un conjunto tocando cumbias. También se escuchaban voces, risas, el ambiente típico de una boda de pueblo. Seguro no es aquí, dijo mi papá. A mí se me hace que nos pasamos alguna salida ya hace rato, pero al menos podemos preguntar si alguien sabe dónde queda. Buscaron un lugar para estacionarse, porque no querían dejar la camioneta justo en la curva. Encontraron un espacio entre los árboles a un lado del camino. Se metieron con cuidado, sintiendo cómo las ramas raspaban la pintura, pensando en que no se las iban a perdonar cuando la devolvieran, aunque ya tenía la pintura bastante traqueteada. Apagaron el motor y se quedaron un momento escuchando. La música sonaba más clara, el golpe del tambor, las trompetas, los gritos de la gente animando a una pareja que bailaba. Oigan, dijo Pavel mirándose al camino, ¿pero dónde están los carros de la gente de la fiesta? En cuanto terminó la frase, todo se apagó. Ni música ni voces, ni un solo ruido más se escuchó. El silencio fue tan repentino que sintieron cómo les zumbaban los oídos. ¿Se les habrá ido la luz?, preguntó Gonzalitos. Salieron de la camioneta, miraron hacia la curva, pero al asomarse no había nada, ni luces, ni gente, solo el camino vacío, los árboles y la oscuridad. Caminaron hasta allá. Imagínense que hay un panteón aquí, dijo Gonzalitos intentando reírse, pero mi papá respondió con un tono serio. ¿Panteón? No. Yo me imagino que es algo peor. Entre las ramas, donde habían visto la fiesta, ahora había un claro con tierra removida, como si hubieran excavado ahí mucho tiempo atrás. Algunos troncos estaban quemados, y entre ellos crecían matorrales que ya tenían varios años. No sabían ni podían imaginar qué había pasado ahí. Tal vez un accidente porque la curva era peligrosa, tal vez algo peor, algo mucho peor, algo violento. Sin decir nada más se dieron la vuelta y regresaron rápido a la camioneta. Nadie quería quedarse atrás. En cuanto abrieron las puertas y se subieron, volvió el ruido a lo lejos. Otra vez la música, las risas, las voces, como si la fiesta nunca se hubiera detenido. Mejor vámonos ya, y si quieren, pónganse a rezar, dijo mi papá. Encendieron el motor y dieron la vuelta para regresar por donde habían venido. Nadie miró hacia la curva. Ni siquiera mi papá, que iba manejando, se atrevió a ver por el retrovisor. Mi papá siempre decía que no quisieron saber quién o qué seguía ahí celebrando. Y saben que, aunque pasaron los años, y para cuando me contó esto ya usaba su celular con mapa, nunca volvió a tomar un camino que no conociera, de noche. Comunidad, quiero cerrar este especial con otra historia del recuerdo de 2016, para ser exactos, que terminó por ser todo un fenómeno porque hablaba de un ser que era protagonista de muchas historias entre la gente del lugar, pero que nadie había contado en internet, en un foro como este, hasta ese momento.
A raíz de ese episodio se consolidó como una leyenda urbana más de esa zona y hasta en algún periódico local llegó a salir. Esa es la historia que generó todo. Y quien viva cerca de la presa Abelardo L. Rodríguez en Tijuana, le pregunto, ¿ustedes han visto a la gárgola de la presa? Voy a compartir con ustedes algo, pero les pido que no publiquen mi nombre completo. También preferiría que omitan el nombre de mi negocio, aunque sí se los voy a contar para que tengan más credibilidad de mi historia. Hace tiempo que sé de esto. Me han platicado versiones diferentes sobre lo mismo, aunque cada quien la describe con detalles distintos. Yo tengo mi negocio en la carretera que lleva a la presa Abelardo L. Rodríguez en Tijuana. Antes de mí, el mismo local ocupaba otro negocio familiar, y yo lo frecuentaba mucho, así que he pasado prácticamente toda mi vida en la zona, que siento cada vez menos concurrida. La primera vez que escuché sobre esto fue cuando era niño. Visitaba el local que les mencioné, y el hijo de la familia del negocio de al lado solía jugar conmigo. Éramos los únicos niños por ahí, así que inevitablemente nos hicimos cercanos. Un día, en cuanto nos vio llegar, mi amigo se acercó corriendo a nuestra camioneta. Me hacía señas de que me apurara a bajar, desesperado. Cuando por fin salimos, empezó a platicarnos a todos, incluso a mis papás, que su hermano acababa de ver algo. Mi papá, incrédulo pero curioso por la evidente emoción del niño, le pidió que se calmara y nos explicara. Resulta que el hermano mayor, un joven de unos 15 o 16 años, salía a correr muy temprano antes de irse a la escuela, casi siempre cuando todavía estaba oscuro. Esa mañana, al pasar por la angosta carretera de 2 carriles sobre la cortina de la presa, escuchó un sonido que le llamó la atención. Una especie de suspiro pesado, que parecía venir de la parte alta de la estructura de las compuertas, a unos 15 metros de altura. Se detuvo, intentando ver en la oscuridad, pero solo distinguía lo que parecía una silueta. Pensó que era su imaginación y siguió trotando. Entonces escuchó un sonido extraño, como de algo grande desdoblándose. Al voltear, alcanzó a ver una figura oscura, casi imperceptible, pero con unas alas enormes extendiéndose. Corrió lo más rápido que pudo hasta que se topó con un camión, al que le pidió que lo llevara. Y horas después, ya en su casa, seguía con fiebre, quizás por el susto. Según supe, pasaron varios años hasta que el pobre volviera a correr por ahí. Con el tiempo yo fui enterrando esa historia en mi memoria. Por la zona siempre se han contado muchas cosas, relatos aparecidos, de la Llorona, de una mujer de blanco, pero pasaron años antes de que volviera a escuchar sobre esta criatura. Y de 2005 para acá he vuelto a escuchar historias, cada vez más seguido. Esto que voy a contar, por ejemplo, ocurrió hace años. Estaba platicando con un amigo que trabajaba en la comandancia de policía, esa que está a unos metros de la entrada a la presa. Ya era tarde, pasarían de las 10 de la noche, y casi nos despedíamos cuando una camioneta entró a toda velocidad al estacionamiento de la delegación. Por la situación de inseguridad en Tijuana, eso evidentemente alertó a todos los policías. Pero quienes llegaron eran unos muchachos muy asustados. Se bajaron pidiendo ayuda y contaron lo que acababa de ocurrirles. Habían ido a la zona de la presa, que en ese entonces estaba casi seca. Se quedaron ahí un rato, ya entrada la noche, escuchando música y con una pequeña fogata. De pronto escucharon un ruido fuerte cerca de ellos. Apagaron la música y trataron de investigar con las lámparas entre los matorrales, pensando que quizás alguien se había acercado. Una de las chicas gritó de repente y todos apuntaron hacia donde ella señalaba. Describieron haber visto una figura alada de más de 2 metros que se movió a una velocidad imposible entre los arbustos. Luego la perdieron de vista, pero escucharon el batir de unas enormes alas alejándose.
Yo escuché todo lo que contaban, todavía alterados, muertos de miedo. Los policías los hicieron pasar a la comandancia y yo ahí me despedí de mi amigo. Días después, él me visitó en mi negocio. Le pregunté qué tan borrachos estaban esos jóvenes que habían hablado de un monstruo alado. Me dijo que solo uno de ellos andaba tomado y que el tema era mucho más profundo de lo que parecía. A pesar de lo descabellado, había varios reportes al respecto, incluso de elementos policíacos, pero nunca se tomaban en serio. A mí ya me tocó verla, me dijo. Ya me tocó ver a la gárgola. Yo sonreí nervioso, esperando que me dijera que era una broma, pero continuó serio y me contó su historia. Hace tiempo fuimos al bautizo del hijo de un compañero, no muy lejos de aquí. Algunos dejamos los carros afuera de la delegación y al terminar regresé por mi carro. Los compañeros que no llevaban coche me pidieron aventón. Uno se subió adelante conmigo y una secretaria atrás. Íbamos platicando animados, todavía con el humor de la fiesta, cuando a mitad de la presa frené, me detuve en seco. Todos nos callamos intentando entender qué era lo que estábamos viendo. A unos 50 metros había algo agachado. No se le veía la cabeza, ni forma humana clara. Parecía cubierto por una manta negra demasiado oscura, a pesar de estar iluminado por los faros del coche. Era completamente negro, incluso agachado parecía medir más de 1,50 m. Cambié las luces a altas y voló. Te juro que voló. Como un animal enorme, pero con forma humanoide, pues, como un hombre volando. Era la gárgola de la que tanto habíamos escuchado, la que creíamos que era un simple cuento. Al terminar de contarlo, noté que un cliente escuchaba con atención. Se acercó y nos compartió también su propia experiencia. Y a partir de ese momento, como casualidad, empecé a enterarme de más avistamientos de mucha gente en esta zona. El año pasado, por lo menos, la vieron 5 o 6 veces que yo sepa. Hay quienes dicen que se roba ganado, sobre todo chivos. Otros afirman haberla visto salir de las compuertas de la presa. Y hace poco unos muchachos le contaron a mi hijo que, según ellos, la vieron llevar en sus garras lo que parecía ser un niño de 2 o 3 años. Aunque yo creo que de haber pasado algo así, habría sido una noticia muy fuerte. No se hubiera apagado así como así. Les comparto esto porque de verdad me interesaría saber si hay más personas con historias como esta y que también se las contaran a ustedes. Comunidad casi sin voz, pero terminamos este episodio. Gracias por haber celebrado con nosotros y estos son los ganadores de los 5 libros primera edición del sorteo de la semana pasada. Lidia Cristina Villanueva R 5357, Rams 4085, Eduardo Saraiva Jiménez 3978, Mar 28JM 17 y Yuri Magana 2717. Manden un correo a mirelatodelanoche@gmail.com. Por favor, si en un mes no nos han reportado que ustedes son los ganadores, porque ha pasado gente que escribe ya 3-4 meses después, el libro volverá a sortearse. Así que apúrense a escribir o en un mes volvemos a sortearlo. Y claro, como estamos festejando, hoy no se van 5, hoy se va el doble, así que hay 10 libros, 5 primera edición y 5 ediciones especiales para el sorteo del día de hoy. Para participar, cuéntanos cómo llegaste a esta comunidad, a Relatos de la Noche. Puede ser algo tan largo o tan corto como quieras. Puedes comentar, alguien me lo recomendó, llegué por casualidad, o bien si llegaste de una forma especial, si lo hiciste, por ejemplo, por alguien que ya no está con nosotros, también nos encantará leer esas pequeñas pero muy importantes historias. Que venga 1 millón de gente más, que vengan 12 años más. Aquí estaremos siempre para ustedes, mientras haya fuerza, mientras haya vida, mientras haya internet.
Les amo con todo mi corazón. Esto fue Relatos de la Noche.